¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3, él bendice al Dios y Padre de misericordias, bendice al Dios de toda consolación. En el libro de Efesios tenemos otra bendición de Pablo, bendice al Dios y Padre de nuestro Señor porque nos escogió antes de la fundación del mundo. Y en primera de Pedro, Simón Pedro también bendice a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por la esperanza viva que tenemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Recuerden, aparecen tres bendiciones en el libro del Nuevo Testamento. Aquí en segunda de Corintios, Pablo bendice a Dios por lo que Dios está haciendo ahora en el presente. Según el versículo 4, dice el versículo 4 que Dios el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El Dios de toda consolación nos consuela hoy en todas nuestros sufrimientos, en todas nuestras tribulaciones. Y por eso Pablo dice que Dios es el Padre del Señor Jesucristo. En el libro de Efesios, Pablo bendijo a Dios por lo que hizo en el pasado, en habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, y en primera de Pedro nos bendice por lo que Dios está haciendo o va a hacer en el futuro. Entonces, Iglesia de Cristo, debemos bendecir al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, por lo que hizo por ti y por mí en el pasado, nos escogió, por lo que va a hacer por ti y por mí en el futuro, una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, y por lo que está haciendo ahora en medio del sufrimiento del pueblo de Dios, en medio de las tribulaciones del pueblo de Dios, en medio de tantas pruebas que está sufriendo el pueblo de Dios. Dice el versículo 4 que Dios nos está consolando en todas nuestras tribulaciones. Y eso significa que las tribulaciones de Dios son perfectas. No nos consuela en ciertas tribulaciones, no nos consuela en diferentes circunstancias, no. En todas nuestras tribulaciones, la tribulación que sea, el sufrimiento que sea, el dolor que sea, la crisis que sea, nuestro Padre nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Además, en el versículo 4 encontramos el propósito por el cual Dios nos consuela a nosotros. El propósito es para que nosotros también consolemos a otros que están siendo atribulados. El versículo 4 dice, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos, ahí está, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En pocas palabras, Él me consuela a mí, Él me restaura a mí, Él me perdona a mí, Dios viene a mi lado, me abraza, me hace compañía, me anima, me fortalece, me restaura, me perdona, me sana, para que yo pueda también sanar, perdonar, restaurar, aliviar y hacerle compañía, abrazar a otros que están pasando también tribulaciones como las que estamos pasando nosotros. Espero
Espero, mis queridos hermanos, y confío de que la semana que está terminando, nosotros hayamos puesto por obra esta palabra, hayamos puesto en práctica esta palabra. Te pregunto, como amigo que eres, ¿llamaste a alguien para consolarlo? ¿Fuiste a abrazar a alguien para estar con él? ¿Escribiste un mensaje de ánimo y de aliento a alguien que estaba pasando una prueba, una tribulación? Eso es practicar la palabra, es hacerle compañía a otro hermano, hacerle compañía a otra persona para abrazarla, para llorar con ella, para orar con ella, para orar con él. Y así nosotros llevamos a la práctica esta palabra. Recuerden que Dios te está consolando a ti para que tú puedas consolar a otros. Hay hermanos que no la están pasando bien. Hay hermanos que todavía están sufriendo. Ayer, un matrimonio de edad mayor, ancianos, en Los Nogales, los asaltaron. Son dos ancianos de más de 80 años. Llamé ayer a la hermana Trinidad y ella lloraba y lloraba y lloraba, asustada porque entraron a robarle y le robaron mucho dinero a ella. Y lloraba ella y lloraba su esposo. Ellos son los padres de nuestro hermano Germán Vega. ¿Se acuerdan de Germán Vega que está en todas las noches de oración? Los papás de él. Gracias a Dios que fue nuestro hermano el pastor Raúl y el hermano Masaru y otros hermanos a hacerle compañía, a abrazarlo, a orar por ellos y tratar de cubrir algunas necesidades. Eso es practicar la palabra. Eso es practicar la palabra. Ir al lado de la persona que está sufriendo. Así que al término de este estudio, hermanito Daniel Albarrán, vamos a orar por ese matrimonio y por muchos hermanitos que están sufriendo. Y cuando digo muchos, no estoy exagerando. Hay muchos hermanos en Cristo que todavía están sufriendo y están pasándola mal en estos días. Tu deber, mi responsabilidad, tu responsabilidad, ir a hacerles compañía, a estar con ellos, al lado de ellos, para orar con ellos y abrazarlos. Amén, hermanitos. Vamos a continuar con nuestro estudio de 2 de Corintios. Nos quedan por lo menos 3 puntos. Hoy vamos a ver las proporciones de las consolaciones de Dios. Vamos a ver la oportuna ayuda de Dios al consolarnos y vamos a ver los beneficios, las bendiciones que traen las consolaciones para el santo pueblo de Dios. En el versículo número 5, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5, dice el texto bíblico, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo reconoce que las aflicciones, que las crisis, que las tribulaciones, que las pruebas, que las necesidades abundan en ellos. Abundan en ellos y en los corintios. Pero también Pablo reconoce que así como abundan las pruebas, también abundan en ellos las consolaciones de Cristo. Uno tiene que reconocer
se ha dicho una y otra vez. Y a mí no me es molesto recordar eso en esta mañana tampoco. Debemos reconocer las palabras de Jesús y aceptar las palabras de Jesús y creer en las palabras de Jesús. ¿Cuáles son las palabras de Jesús en este punto de aflicciones? En el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo probablemente. Jesús no dijo posiblemente. Jesús dijo, tendréis aflicciones. Pablo, cuando le escribe a la iglesia nueva, a la iglesia modelo en la ciudad de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, me recuerdo, versículo 3. Miren el Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Estoy en la frase, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Son muchas las aflicciones, son muchas las pruebas, son muchas las necesidades que abundan en el pueblo de Dios, una tras otra, una tras otra. Pablo dice en Primera de Tesalónica, capítulo 3, verso 3, una iglesia que recibió la palabra en medio de gran oposición, una iglesia que recibió el mensaje de Dios a través de muchas tribulaciones. Dice 3:3 de Primera Tesalonicenses, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, nadie se inquiete, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Nadie se inquiete por estas tribulaciones, por estas aflicciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos expuestos. Es exactamente lo mismo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Entonces, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, no deben inquietarnos, no deben sorprendernos, no deben extrañarnos las aflicciones de Cristo o por Cristo, porque para esto estamos expuestos, porque en el mundo tendréis aflicción. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No. Recuerden que cuando fuimos llamados por Jesús, cuando fuimos llamados por medio del Evangelio, uno de los propósitos por el cual fuimos llamados fue precisamente para seguir el ejemplo de Cristo, las pisadas de Cristo, las huellas de Cristo. Y vamos a ver en 2 de Corintios cómo Pablo sigue el ejemplo de Cristo, las huellas de Cristo, las pisadas de Cristo, el ejemplo de Cristo en este aspecto de el sufrimiento. En Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 21, el apóstol Simón Pedro lo dice claramente. Primera de Pedro 2, 21, dice el apóstol, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, porque para esto fuisteis llamados. Fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo, las huellas de Cristo, el ejemplo de Cristo, en este caso, en el sufrir. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amados, independientemente de lo grande
de las diversas pruebas que pueden sobrevenirnos a nosotros. Independientemente de eso, las pruebas, las tribulaciones, nunca han superado el consuelo que el cristiano recibe todos los días de parte de Dios. Las aflicciones del cristiano, las pruebas del cristiano pueden ser diversas, pueden estar superándonos, pueden estar sobrecargándonos, pero no importa el número de aflicciones, el número de pruebas, no importa. Esas pruebas nunca van a superar el consuelo de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la abundancia de la gracia de Dios. Nunca van a superarlas. Cuando Pablo dice en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación, versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañeros en las aflicciones, también lo soy en las consolaciones. La palabra sufrir, sufrimiento y aflicción aparecen 4 y 5 veces en los textos que he leído. La palabra para sufrimiento del versículo 5 se refiere al infortunio, se refiere al dolor físico y también puede referirse a la muerte de un cristiano. En la misma palabra, aflicciones, sufrir, tribulaciones, la misma palabra Pablo la usó y la hemos usado mucho en Romanos capítulo 8, cuando Pablo dice en el versículo 18, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto, de eso está hablando Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, de esas aflicciones del tiempo presente, puede ser un infortunio, puede ser un dolor físico, puede ser la muerte misma, puede ser una enfermedad, la aflicción que sea, del tiempo presente. Pablo habló de padecimientos en Filipenses capítulo 3. Entonces, Pablo consideraba sus aflicciones de toda clase como una expresión del mismo tipo de sufrimiento que tuvo que pasar Jesucristo bajo la soberanía, mano de Dios. Pablo se identifica tanto con Cristo. No solamente Pablo se identificó con Cristo en el bautismo, donde él fue muerto con Cristo, fue sepultado con Cristo y resucitó con Cristo para una vida nueva. También Pablo se identificó con Cristo con esa cruz. Yo recuerdo las palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿Qué quiero decir? Pablo quiere imitar a Cristo, quiere seguir el ejemplo de Cristo, las huellas de Cristo, el modelo de Cristo en todos los aspectos de la vida de Cristo, en todos. De hecho, en el libro de Filipenses, capítulo 3, lo dice mejor ahí, más claramente. Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice Pablo hablando de Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, llegando a ser semejante a Jesús. Pablo quería ser semejante a Jesús en el sufrimiento, quería imitar a Cristo en
en la cruz, quería imitar a Cristo en la resurrección, en los padecimientos. Pablo quiere imitar a Cristo, seguir a Cristo, las huellas de Cristo en todos los aspectos de la vida de Cristo. De hecho, el versículo que sigue, el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. También quiere participar de esa resurrección de Cristo, en la muerte de Cristo, en los padecimientos de Cristo. Es increíble. Es increíble que Pablo es un imitador de Jesús. No solamente quiere amar como amó Jesús, no solamente quiere ser humilde como lo fue Jesús, no solamente quiere perdonar como perdonó Jesús, Pablo también quiere sufrir como sufrió Jesús por Jesús, por el Evangelio, por el amor a Dios. Él quiere seguir las huellas de Cristo en ese aspecto también. Porque para esto fuiste llamado. Porque como Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada, para que sigamos su ejemplo. Los sufrimientos de los cristianos han aumentado, han abundado en todas las épocas, en todos los tiempos. Pero, volviendo a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 5, pero junto con los sufrimientos, con las pruebas, han abundado las consolaciones de Dios. Las consolaciones de Dios. Dice el apóstol Pablo, nuevamente en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Por eso mi tercer punto es que las consolaciones de Dios son proporcionales. A medida que aumentan las aflicciones, aumentan las consolaciones de Cristo. Participamos de los sufrimientos de Cristo, también participamos de las consolaciones de Cristo. Abundan las aflicciones de Cristo, sobreabundan la gloria, el gozo y la consolación de Cristo. Amados hermanos, mi tercer punto es que las consolaciones de Dios, las consolaciones de Cristo, las consolaciones del Espíritu Santo, sobreabundan, son proporcionales. Dios, Él, da más gracia cuando la carga se hace más pesada. Cuando tu carga se hace más pesada, más gracia recibes de parte de Dios. Él da más fortaleza cuando el trabajo se hace mucho más duro. Siervos de Dios, cuando tu trabajo ministerial, cuando tu servicio a Dios se hace más duro, Él da más fortaleza. Cuando la aflicción es mayor en tu vida, cuando la prueba es mayor en tu vida, va a sobreabundar las consolaciones, las misericordias de Dios. Cuando se multiplican las pruebas, una tras otras, también se multiplica la gracia, la bondad, la misericordia, la fortaleza, la restauración, el apoyo de nuestro gran Dios. En las aflicciones, como dice el evangelista Juan, en las aflicciones nosotros tomamos gracia sobre gracia de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora podemos entender y podemos apreciar un poquito más a las iglesias pobres, a las iglesias atribuladas,
de Macedonia, de Asia. En el Nuevo Testamento, si hay congregaciones que están pasando gran prueba de tribulación, si hay congregaciones que están sobrepasando en pruebas, sobrepasando en aflicción, son las iglesias de Macedonia, de Filipo, de Berea, de Tesalónica, son las iglesias de Cristo de Asia. Me pregunto en esto, en que las aflicciones aumentan, sobreaumenta, se multiplica la gracia de Dios. Mira, te doy ejemplo. Segunda de Corintios, por favor. Vamos a adelantarnos un poquito, ya no sé si en un año vamos a llegar a Segunda de Corintios 8, pero vamos a llegar en un momento. Mira de lo que estoy hablando, cómo sobreabunda la gracia de Cristo, cómo sobreabunda las consolaciones de Cristo en iglesias que están pasando pruebas y tribulaciones. Dice Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia han recibido la gracia de Dios, han recibido también las consolaciones de Dios, el apoyo de Dios, la fortaleza de Dios, el ánimo de Dios. Así como se multiplicaron las pruebas en Macedonia, se multiplicó la gracia, se multiplicó el poder de Dios, se multiplicó la fortaleza de Dios, sobreabundó. Miren el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, y aquí está, la abundancia de su gozo. Ahí está lo que estoy diciendo. Grande prueba de tribulación, ¿sí? Abundancia de gozo. Sobrepasó el gozo, sobrepasó la alegría, sobrepasó la fortaleza del Señor. Así como abundan las aflicciones de Cristo, sobreabundan las consolaciones de Cristo, sobreabundan el gozo de Cristo. Ahí está el ejemplo. Que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, nuevamente ahí está la palabra, abundaron en riqueza de su generosidad. Aflicciones, sí. Pruebas, sí. Se multiplicaron las pruebas, sí. Pero sobreabundó. Se multiplicó. Proporcionalmente se multiplicó el gozo, la gracia, la fortaleza, el ánimo de parte de Dios, la consolación de parte de Dios. Las consolaciones de Dios son proporcionales. A medida que aumenta la prueba, que aumenta la aflicción, aumentan las consolaciones, aumenta la gracia, aumenta el gozo. Otro ejemplo, las iglesias de Asia. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos sermones nos hemos escuchado de Primera de Pedro? Iglesias que están sufriendo. Y están sufriendo, pero ¿cómo están sufriendo? ¿Cómo están pasando las pruebas? En el versículo 6 dice el apóstol Simón, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, el mismo tema de Segunda de Corintios, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, diversas aflicciones, diversos sufrimientos. Así como abundan las pruebas, abundan los sufrimientos, abundan las crisis. Mire lo que va a sobreabundar ahora. Versículo 8. Miren versículo 8. Pedro les dice, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, al Jesús glorioso, os alegráis. ¿Os alegráis con gozo? Dígalo, con gozo inefable, sobreabundante gozo, gozo que no se puede explicar, gozo que ha sobrepasado las pruebas, ha sobrepasado las aflicciones, ha sobrepasado las tribulaciones, gozo que ha sobrepasado
la crisis, así como abundan las aflicciones de Cristo, sobreabundan o abundan el gozo de Cristo. Sobreabunda la alegría de Cristo, el gozo de Cristo, la fortaleza de Cristo. Pedro dice, gozo inefable y glorioso. ¿Se dieron cuenta? Así como abundan las aflicciones de Cristo, abundan también, se multiplican también, se multiplica la fortaleza de Cristo, se multiplican las misericordias de Cristo, sobreabunda la gracia de Cristo, se multiplica el amor de Cristo, el gozo de Cristo. De eso estoy hablando, hermanos míos. Debemos reconocer las pruebas. Son inevitables. Para eso estamos expuestos. Pero también tenemos que reconocer que así como aumentan las pruebas, aumentan también, sobrepasan también las consolaciones de Jesús, el gozo de Jesús, la fortaleza de Jesús. En el momento de las pruebas, en el momento de las tribulaciones, Dios, solo el Padre de misericordias, Dios, solo el Padre de toda consolación, Él va a proporcionarte abundante gracia, abundante poder, abundante fortaleza, abundante gozo, abundante alegría, abundante amor en medio de la prueba. Él en medio de la prueba te va a fortalecerte, te va a perfeccionarte, te va a establecerte, te va a afirmar tus pasos. Así como abundan las aflicciones por Cristo, también por Cristo abundan las consolaciones de Dios. Ese es el punto. Repito el concepto, la idea. En el momento de las pruebas que sean, en el momento de las tribulaciones que sean, no importa cuánto aumenten en tu vida, no importa en cuánto aumenten en mi vida, el Dios de toda consolación, Él te va a proporcionar, Él, el que te fortalece, el que te afirma, el que te establece, el que te perfecciona, Él te va a proporcionar a ti abundante gracia, abundante poder, abundante fortaleza para tu vida. Hermanos míos, la consolación de Dios es perfecta. La consolación de Dios tiene propósitos. La consolación de Dios es proporcional. Ahora vamos a ver que las consolaciones de Dios son oportunas, son propicias, llegan a tu vida, llegan a mi vida en el momento oportuno. En el momento oportuno, cuando más necesites de la fortaleza, del poder, de la gracia, ahí va a llegar la ayuda de Dios, la consolación de Dios, la paz de Dios para tu vida. Mi cuarto punto es que la consolación de Dios es propicia, es oportuna para tu vida y para mi vida. Capítulo 1, versículo 8. Vamos a continuar con 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Ahí vamos a comenzar. Amén. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos
abrumados, sobrepasados, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Wow. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Está hablando nuestro querido hermano Pablo, el apóstol. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en el Dios de toda consolación, en el Padre de misericordia, en Dios, que resucita a los muertos, el cual, este Dios de toda consolación, este Padre de toda misericordia, el cual nos libró en el pasado, nos libra en el presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. La misma idea al final. Dios es bendito porque nos escogió en el pasado. Dios es bendito porque nos consuela en el presente. Y Dios es bendito porque nos tiene preparada una morada eterna en el futuro en los cielos. Ese mismo Dios es el que nos libra en el pasado, es el que nos libra en el presente y seguramente, de acuerdo a su compromiso con su pueblo, nos librará en el futuro. Porque tu Padre, porque mi Padre es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre. Algo sucedió en Asia. Asia Menor es una provincia del Imperio Romano, conocido hoy día como Turquía. Pablo, el apóstol, no nos explica, no nos dice cuál fue la tribulación que le sobrevino en Asia. Lo siento, Raúl Díaz, lo siento, Chamito, ya que Raúl me dijo cuál esa tribulación que pasó en Asia, él quiere saber cuál fue, pero lo siento, Pablo no explica cuál fue esa tribulación. Uno podría especular, uno podría dar ciertas probabilidades de qué pudo haber sido esa prueba de sentencia de muerte, esa prueba que sobrevino sobre Pablo, que casi perdió la vida. Uno podría pensar en eso. De hecho, hice alguna lista de lo que podría haber sido. Anoche conversaba con mi hijo Marcelo aquí en La Serena y le decía que lo primero que se me vino a la mente es cuando en Hechos capítulo 14, veamos Hechos capítulo 14, pues estas son posibilidades. No estoy diciendo esto fue lo que le sucedió a Pablo en Asia. No estoy diciendo eso. Simplemente es para que pensemos más en probabilidades. Hechos capítulo 14, versículo 19, allá en Iconio, dice el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, cuando apedrearon a Pablo en Iconio, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En ese episodio pensé primeramente, pero rodeándole los discípulos, se levantaron y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Cómo pudo volver a Iconio, a Listra y Antioquía si casi lo mataron allá? Pero él volvió porque le preocupaban las iglesias del Señor, porque quería confirmar la fe de los discípulos. Ahí estamos, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciendo
diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo que a Pablo les pudo haber sucedido en Asia, pudo haber sido esto, cuando lo dejaron casi muerto en la ciudad de Iconio por haberlo apedreado. También pensé en algo que él dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. También pensé en este episodio. Versículo 32, Primera de Corintios 15, 32. Él dice esto a los mismos corintios. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿será esa la prueba que casi pierde la vida Pablo? Una batalla que él dice que batalló contra fieras en Efeso. Ahora uno tiene que pensar si fieras se refiere aquí a animales feroces, reales, o a hombres malvados. Yo no voy a meterme en eso en este momento. Podría haber sido esta experiencia, las batallas que tuvo que enfrentar a fieras en Efeso. Otra es el capítulo 16, versículos 8 y 9. Aquí hay otro episodio de él. Otro episodio de él. Dice, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y aquí están, y muchos son los adversarios. Estos adversarios son las fieras de los cuales habla en el capítulo 15. Bueno, es otra posibilidad. También pensé que él perdió la esperanza de conservar la vida allá en Asia, que la prueba sobrepasó sus fuerzas. Pensé también en los azotes que él recibió, que menciona ahí en Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 24, versículo 23 y 24, pero especialmente el 24, porque yo puedo estar imaginándome 5 veces ser azotado con látigo, demasiado. Es para quitarle la vida a cualquier ser humano. Él dice lo siguiente, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24, especial el 24. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más en peligro de muerte, muchas veces. Y uno de los peligros de muerte ya lo menciona aquí en el 2 de Corintios capítulo 1. Y aquí viene, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Será esa la experiencia? De tantos azotes, 5 veces fue azotado. Luego dice el versículo 25, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, esa que vimos allá en Iconio, azotado 5 veces, azotado con vara. Wow. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día estando como náufrago en alta mar. Pablo cuenta muchas experiencias, de muchos peligros, pero con seguridad no sabemos cuál fue la tribulación en Asia que abrumó a Pablo, sobrepasó a Pablo y a los que estaban con él. No lo sabemos. ¿De qué experiencia Pablo está hablando en Segunda de Corintios? No lo sabemos realmente.
Versículo 8, dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuál experiencia? Son muchas las posibilidades, son muchas, pero con certeza, con seguridad, yo no lo sé, porque Pablo no lo dice. Entonces, lo que sabemos en el versículo 8, volvamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, anota esa frase, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Es decir, que esta prueba que le sobrevino en Asia a Pablo sobrepasó su capacidad. Fue sobrecargado, fue superado. La prueba lo venció a él. Esa es la idea. La prueba lo venció, lo sobrecargó, lo superó, lo sobrepasó al apóstol Pablo esta prueba en Asia. Lo leo nuevamente. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¡Wow! ¡Qué prueba! ¡Qué tribulación! ¡Wow! Que haya sobrepasado al apóstol Pablo, que haya sobrecargado al apóstol Pablo, que esta prueba haya superado al apóstol Pablo, que esta prueba haya vencido al apóstol Pablo. Una prueba más allá de su propia capacidad. No es normal. No es normal en Pablo. No es normal. No es normal en Pablo. Además, no es normal que Pablo haya perdido la esperanza de conservar la vida. Tampoco no es normal en él. Dice el versículo 8, de tal modo, versículo 8 al final, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Que Pablo haya sido sobrepasado con las pruebas, con esta prueba en Asia, que Pablo haya perdido la esperanza de seguir con vida, no es normal en un apóstol de certeza, de convicciones, de seguridad, de una fe. Pero ahí está. Pero ahí está. Además, él habla de una sentencia de muerte. Mira el versículo 9. Mira el 9. 2 de Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros, pues tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Sobrecargado, sobrepasado, vencido. El apóstol pierde la esperanza de conservar la vida. Sentencia de muerte. Hermanito, este soldado de 1000 batallas, este guerrero de la fe, este hombre llamado Pablo, pensó en un momento, se le pasó por un momento, hasta aquí llega mi vida. Eso significa sentencia de muerte. Hasta aquí llegó mi ministerio. Hasta aquí llegó mi trabajo para el Señor. Hasta aquí llegó mi labor. Piensa en esta tribulación que le sobrevino en Asia, Pablo. Tan grande la tribulación que vino sobre él, que lo sobrepasó, lo sobrecargó. Tan grande era la prueba que vino sobre él, que él llegó a perder toda esperanza de conservar la vida. Tan grande era la prueba para él, que él la llama sentencia de muerte. Hasta aquí llegó mi vida. Cuando dice perdimos toda esperanza, es una imposibilidad
es una imposibilidad total y absoluta de encontrar una salida de escape. Cuando dice el texto, perdimos toda esperanza, Pablo no vio ninguna escapatoria, no vio ninguna puerta abierta, no vio ninguna salida, no vio ninguna. Hasta aquí llegamos. Esto nos sobrepasó. Eso es lo que está pasando en Asia, lo que le pasó a Pablo en Asia. Pablo se encontró imposibilitado de encontrar una salida para salvarse de esta tribulación que le sobrevino en Asia. Pablo describe esta tribulación como algo, ya lo dije, muy abrumador, sobrecargado, algo que no puedo salvarme yo mismo. Y es interesante por lo que estoy diciendo. Pablo es un hombre de fe. Pablo es un hombre que confía siempre en el Señor. Pablo es un tipo de convicciones. Pablo es un tipo de esperanza en Dios. Pero en esta prueba, en esta tribulación, perdió toda esperanza de salvarse a sí mismo, de ayudarse a sí mismo. En conclusión, no sabemos cuál fue esta tribulación. Lo que sí sabemos es que Dios, el Padre de misericordia, es que Dios de toda consolación, el Dios que resucita a los muertos, lo salvó en el momento preciso. Lo salvó en el momento oportuno. Y eso nos recuerda a nosotros, los cristianos, lo que dice el escritor de Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y hallar gracia en el oportuno socorro de Dios. Este es mi cuarto punto. Las consolaciones de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza de Dios, el poder de Dios, siempre son, la salvación de Dios, siempre son precisas, siempre son oportunas. El oportuno socorro de Dios, la oportuna ayuda de Dios para Pablo. Tuvimos nosotros sentencias de muerte, tuvimos nosotros mismos sentencias de muerte. La palabra, y vuelvo a repetir, la palabra sentencia de muerte implica, tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. Esa frase implica que Pablo le pidió a Dios, le oró a Dios, y le pidió a Dios y le oró a Dios exactamente como le pidió Jesucristo a su Padre en el huerto de Getsemaní: líbrame de esta copa. Lo que dice sentencia de muerte, Pablo le dijo a Dios, al Padre de misericordia, le dijo al Dios de toda consolación: líbrame de esta muerte, de esta inevitable muerte. Ayúdame en esto, Señor. Alguien podría preguntar en esta mañana: ¿Dios escogió a Pablo desde el vientre de su madre? ¿Lo llamó al ministerio del apostolado? ¿Por qué Dios permitió que Pablo entrara en esta tribulación, pasara por esta tribulación, pasara por esta prueba? Eso es lo que los muchos cristianos se preguntan. Si soy escogido por Dios, si soy adoptado hijo de Dios por medio de Jesucristo, ¿por qué Dios permite que su siervo Pablo y sus compañeros hayan pasado por esta prueba en Asia, por esta tribulación en Asia? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permitió que el joven José pasara por la prisión y fuera aborrecido por sus hermanos? ¿Por qué
Dios permitió que Noemí pasara por su gran tribulación allá con los moabitas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que Job pasara por esa gran prueba de tribulación también? ¿Por qué Dios permitió que Sadrach, Mesach y Abednego entraran al horno de fuego? ¿Por qué Dios permitió que Pablo pasara esta prueba de tribulación en Asia, que casi perdió la vida el apóstol? ¿Por qué Dios permite que nosotros también pasemos por diversas pruebas, por diversas tribulaciones? ¿Por qué Dios permite que nos metan al horno de fuego de las pruebas? ¿Por qué Dios nos permite que pasemos por ese desierto de la soledad? ¿Por qué Dios permite que entremos a ese huerto de Getsemaní para ser quebrantados y atribulados? ¿Por qué? Y este es un punto importantísimo. Pablo lo dice en sus palabras, 2 Corintios capítulo 1, versículos 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Ahí está, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Hermanos míos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Se le acabaron los recursos a Pablo, se le acabaron los recursos a los compañeros de Pablo. El fin de nuestros recursos es el comienzo de los recursos de Dios. El fin de nuestra fortaleza es el comienzo de la fortaleza de Dios. Las crisis, las pruebas nos ayudan a depender, a confiar únicamente en Dios, que nos escogió antes de la fundación del mundo, en Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en Dios quien resucita a los muertos. Dios, hermanos míos, el poder y la gracia de Dios se perfeccionaron en la debilidad de Pablo. Cuando Pablo le rogaba a Jesús, al Señor, quítame este aguijón, y la respuesta divina, la respuesta celestial, la respuesta de Dios, bástate de mi gracia. Pablo, lo único que tú necesitas es de mi gracia, lo único que necesitas es de mi poder, lo único que necesitas es de mi fortaleza. Cuando estás atribulado, necesitas de mi consolación, necesitas de mi ayuda. Yo te voy a salvarte, yo te voy a rescatarte, yo te voy a librarte, yo te voy a salvarte, Pablo, para que aprendas de una vez por todas, para que no confíes en ti, sino que confíes en mí. En el momento de más debilidad, en el momento de más quebranto, en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, es donde más se perfecciona el poder, la gracia abundante de Dios. Hermanos míos, cuando somos débiles, cuando nos quebrantamos, cuando estamos pasando por el horno de fuego, cuando entramos en el horno, en el huerto de Getsemaní, cuando pasamos nuestro propio desierto, cuando estamos en medio de las aflicciones, ahí es donde llega el oportuno socorro de Dios, la oportuna ayuda de Dios, donde Dios extiende su mano, donde Dios nos rescata de ese horno, nos saca del Getsemaní, nos saca del desierto. Hermanos míos, estamos confiando únicamente en Dios. Estamos dependiendo únicamente en Dios. Pablo está diciéndonos, nos sobrevino una tribulación en Asia.
una tribulación que sobrepasó nuestras fuerzas, una tribulación que nos hizo perder toda esperanza, una tribulación de sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Este es el problema. Esta es la batalla. Esta es la gran prueba. ¿En quién estamos apoyándonos? ¿En quién estamos confiando? ¿A quién le estamos creyendo? ¿A quién? Cuando viene la crisis, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando la prueba me está sobrecargando, cuando la prueba me está quebrantando, cuando la prueba me está tribulando, cuando la prueba me está sobrecargando. ¿En quién me refugio? ¿Quién es mi refugio? ¿Quién es mi escondite? ¿Quién es mi amparo realmente? El libro de Nahum dice, Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Jehová es fortaleza en el día de la angustia, y conoce el Señor a los que confían en Él, a los que dependen en Él. Confiar en Jehová perpetuamente, confiar en la roca de los siglos. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor. ¿En quién estamos confiando, hermanos míos? ¿Estamos confiando en nuestros propios recursos? ¿Estamos confiando en nuestros propios dones? ¿En nuestra propia sabiduría? ¿En nuestro propio conocimiento? ¿En nuestra propia organización? ¿En nuestros propios planes? ¿Estamos confiando realmente en Dios? ¿Estamos dependiendo únicamente de Él? ¿Nos estamos apoyando, nos estamos sosteniendo y refugiando únicamente en Dios? ¿Es Dios nuestra única esperanza? ¿Es Dios nuestra única fortaleza? Nos vino esta gran tribulación para que no confiásemos en nosotros. Nos vino esta tribulación para que alcemos nuestros ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Y nuestro socorro viene de parte del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Hermanos míos, recuerdo al pueblo de Israel allá en Isaías 28, cuando un ejército vino a atacar al pueblo de Israel. Israel, sus dirigentes, hicieron pacto con la muerte, hicieron pacto con el Seol, y se refugiaron en la falsedad, se refugiaron en la mentira. Y yo pregunto, ¿cuántos cristianos hoy día se están refugiando en algo que es mentira, en una falsedad, en un engaño? ¿Y qué puede ser una mentira? ¿Qué puede ser un engaño? Todo lo que no sea Dios. Me acuerdo del rey Asa, cuando fue amenazado por un poderoso ejército, y viene el profeta Anani, y el profeta le dice, Asa, ¿por qué no te apoyaste en el Señor? ¿Por qué no pediste la ayuda a tu Dios? ¿Acaso Dios no te salvó de los etíopes? ¿Acaso Dios no te salvó de los libios? Si Dios te salvó en el pasado, ¿tú no crees que Dios no te pueda salvarte ahora en el presente? Locamente has hecho. Es una locura no apoyarse en Dios, no confiar en Dios, no depender de Dios. Es una locura no refugiarse en el Dios que resucita a los muertos. Es una locura. Y dice el texto, Dios que resucita a los muertos, porque para Dios la muerte no es un problema.
Él va a resucitar a la muerte. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Para Dios ni la muerte es un problema. Hermanos míos, el Padre de toda misericordia, el Dios de toda consolación, es el Dios que camina en medio del fuego. Es el Dios que camina sobre las aguas. Es el Dios que saca agua de la roca. Es el Dios que abre el mar. Es el Dios que le manda los huesos en seco en gran manera y les da vida. El Dios nuestro, hermano. Majestuoso, poderoso, glorioso, magnífico, guerrero. Nuestro Dios. Diles a mi pueblo, yo soy el que soy. Lo único que necesita mi pueblo es de mí. Si están débiles, seré su fortaleza, seré su poder. Si tienen hambre, seré su pan. Si tienen sed, seré el agua de ellos. Si están enfermos, seré su sanador. Diles a mi pueblo, diles a mi pueblo que yo soy el que soy. Hermanos míos, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y la palabra, por si acaso, recién me estoy dando cuenta, resucita, está en tiempo presente. ¿O no, hermano Marcelo? Que resucita. Significa, si hubiese llegado a morir, Él me puede resucitar de nuevo. Él me puede resucitar de nuevo. El que resucita a los muertos, el que le da vida a los muertos, el que llama a las cosas que no son como si fueran. Ese es Dios. El cual, versículo 10, el cual nos libró, el cual nos libra y el cual nos librará de tan grande muerte. El cual nos libró y nos libra. Pablo recobró mucha confianza en Dios. Pablo recobró mucha esperanza en el Dios de toda misericordia. Su experiencia en Asia aumentaron su fe, aumentaron su esperanza, aumentaron su confianza, el cual nos libró. Nuestras experiencias aumentan nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios, nuestra fe en Dios, nuestro amor por Dios, el cual nos libró, el cual nos libra y nos librará. Al final Pablo le está diciendo a los corintios, hermanos de Corintios, amados hermanos, si alguien de ustedes en la iglesia de Cristo en Corintio duda de mi apostolado, duda de mi ministerio, duda de mi integridad por Cristo y por Dios, deberían considerar esto. He arriesgado mi vida una y otra vez, no por lucros personales, no por ganancia personal, no por gloria personal. He arriesgado mi vida predicando el Evangelio, únicamente por mi amor a Cristo y por mi amor a las iglesias del Señor. He sido encarcelado, he sido atribulado en Asia, una prueba que sobrepasó mis fuerzas. Tuve sentencia de muerte, perdí toda esperanza. Es por mi amor a Cristo. Es por mi amor a cada uno de ustedes, iglesia de Corintio. No hago todo lo que hago por gloria personal, por lucro personal, sino porque los tengo en mi corazón, hermanos de Corintio. Amados hermanos,
las consolaciones de Dios son perfectas. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Las consolaciones de Dios tienen propósitos para que nosotros consolemos a otros. Las consolaciones de Dios son proporcionales, así como abundan las aflicciones, sobreabundan en nosotros su gracia y su poder. La consolación de Dios es en el momento oportuno, el oportuno socorro de Dios en medio de las pruebas. Y el producto final de las consolaciones, el producto final, aumentan nuestras oraciones. Dice el versículo 11, cooperando también, voy a leerlo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de mucho. Este es el producto final de la consolación de Dios. Mis sufrimientos son tus sufrimientos y tus sufrimientos son los míos. Esto significa que el número de oraciones va a ir en aumento. Cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones y cuando vienen las consolaciones de Dios, aumentan, se multiplican las oraciones entre el pueblo de Dios. Ustedes orando por mí, yo orando por ustedes, nuestras iglesias de Cristo de Estados Unidos, orando por las iglesias de Latinoamérica, aumenta la comunión, aumenta el amor. Imagínate con esta prueba que vino sobre este mundo, cómo han aumentado nuestras oraciones, cómo han aumentado nuestro amor por los hermanos colombianos, peruanos, bolivianos, mexicanos, venezolanos, norteamericanos, centroamericanos, salvadoreños. Todo aumenta. Las pruebas aumentan las oraciones, aumentan la comunión entre nosotros, el amor entre nosotros, el apoyo entre nosotros, la cooperación entre nosotros. Además, las oraciones aumentan nuestra gratitud a nuestro Dios. Creo que hoy día somos mucho más agradecidos de Dios, mucho más agradecidos de Dios que antes, porque Él nos ha librado, porque Él nos libró, porque Él seguirá librándonos, porque Él seguirá consolándonos, porque su ayuda es oportuna, porque su gracia nos cubre, porque su gracia aumenta. Hoy día somos más agradecidos de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. He estado reflexionando en 2 de Corintios cómo Pablo ve a Dios. Lo ve como el Padre de todas misericordias. Lo ve como el Dios de toda consolación. Lo ve como un Padre que lo ayuda en el momento oportuno a él. Lo ve como un Padre que lo libró en el pasado y lo sigue librando en el presente y continuará librándolo en el futuro. Y por eso Pablo bendice al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La experiencia de Pablo en Asia fue una gran lección de la fidelidad de Dios, del compromiso de Dios, del amor de Dios y del poder de Dios hacia Pablo. La experiencia que Pablo tuvo en Asia lo hizo reaccionar y ver mucho más la fidelidad de Dios,
el poder de Dios, la gracia de Dios en su vida. Pablo se rindió en Asia y definitivamente confió en Dios más que nunca en su vida. La experiencia de Pablo en Asia en el pasado lo hizo vivir tranquilamente y seguramente en el presente y confiando en el futuro. ¿Cómo Pablo ve el sufrimiento? Pablo sabe y entiende que los que viven por fe, los que viven esperando en Dios, los que viven confiando en Dios, pueden ser atribulados, pueden ser perseguidos, pueden ser maltratados, pueden ser azotados. Pablo sabe que el que quiere vivir piadosamente va a sufrir un tipo de tribulación. Pablo no buscó el sufrimiento. Se encontró con la prueba, se encontró con el sufrimiento. Pablo no enseñó a los cristianos a sufrir. No busquen el sufrimiento, no. Pablo tampoco nos está enseñando que las tribulaciones, el sufrimiento es una prueba, es una señal de espiritualidad. Mientras más sufro, más espiritual soy. No. Lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje es ver cómo el Padre de misericordia, como el Dios de consolación, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, su socorro es oportuno, su consolación es proporcional, su consolación es perfecta. Pablo ve que los sufrimientos, que las tribulaciones, es como una escuela, la escuela de los hombres de fe. La escuela de los hombres de fe. ¿Te acuerdas de Santiago capítulo 5? Los profetas que sufrieron y el ejemplo de Job. ¿Te acuerdas de Hebreos capítulo 11? Hay una lista de hombres que sufrieron, pero confiaron en Dios, dependieron de Dios, le creyeron a Dios. Sí, así es. Hermanos míos, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre de misericordias, al Dios de toda consolación. Yo quiero depender mucho más de Él. Quiero confiar mucho más en mi Padre. Quiero habitar bajo su abrigo, morar bajo su sombra. Quiero decirle en esta mañana, Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Quiero decirle eso a mi Padre. Quiero que oremos con fe, dándole gracias a Dios, bendiciendo a Dios por habernos escogido en el pasado, por librarnos y consolarnos en el presente y por lo que va a hacer en el futuro por nosotros. Ese Dios que nos libró en el pasado nos consola en el presente y nos va a librar en el futuro. Es nuestro Dios, es tu Padre y es mi Padre, el Padre de toda consolación. Continuamos el próximo sábado, si Dios lo permite. Que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones. Que Dios me los bendiga. Y buenas tardes. Busca primero